Y después se plantea la ecuación impropia de la velocidad entre el punto B, que es este de acá, y el punto A. ¿Sí? Se trabajan las ecuaciones. Por supuesto que la primera ecuación no voy a tener la velocidad angular de la barra. ¿Sí? O sea, la ecuación A no voy a tener la velocidad angular de esta barra. Que a ver, si se plantea por separado, esta velocidad angular es igual a esta velocidad angular porque la barra es una sola. Y tampoco en la segunda ecuación voy a conocer la velocidad angular de esta barra más larga, creo que es la barra 3. Pero como velocidad en B yo obtuve dos expresiones, las voy a poder igualar. ¿Sí? Y si yo miro, antes de pasar a los números, que eso es más anecdótico que otra cosa, si yo miro estas dos ecuaciones, la geometría yo la conozco, la geometría es compleja, nada más. La velocidad del punto A la tengo porque la calculamos previamente. O sea, las únicas dos incógnitas que yo no voy a tener y que voy a necesitar calcular para poder determinar la velocidad en el punto C es la velocidad angular de la barra BO4, la velocidad angular de esta barra en L, ¿sí? Y la velocidad angular de la barra 3, que es la barra AB. Entonces, fíjense que acá se trabajan un poco las ecuaciones, se plantea el producto vectorial. Lo mismo acá, en la ecuación B se plantea el producto vectorial y se suma algebraicamente. Y yo voy a obtener dos expresiones, acá medianamente desarrolladas como figura acá. Y las voy a igualar, ¿sí? Igualándolas y analizando componente versor I y versor J, voy a poder determinar la velocidad angular de la barra BO4. Que acá, ¿qué está haciendo? Las trabaja por separadas. Planteando esto, yo voy a poder calcular o determinar las velocidades angulares de las barras, que da para la barra 3, que es la barra AB, menos 2,21, y para la barra BO4, que la barra BO4 es toda la L, ¿sí? Da menos 10,31. O sea, el secreto de cómo dar el segundo paso es este, ¿no? Es plantear estas ecuaciones impropias entre el punto B y el vínculo 4, o sea, entre este punto y el O4 y entre este punto y el punto A. ¿Más o menos me siguen hasta acá, chicos? Sí, perfecto. Bueno, y una vez que ustedes tienen la velocidad angular de... Básicamente, una vez que ustedes tienen la velocidad angular de la barra BO4, que es la única que nosotros necesitamos para poder determinar la velocidad del punto C, porque la velocidad del punto C, o mejor dicho, el punto C, es este que está acá, pertenece a esta barra. Tranquilamente voy a plantear la ecuación impropia de la velocidad entre este punto, que va a tener una velocidad 0, y el punto C. Como conozco la velocidad angular, voy a poder calcular la velocidad en C directamente, que creo que es lo que hace acá, ¿no? Plantea la velocidad en C. Fíjense que, bueno, acá omite poner la velocidad O4 porque es 0, desarrolla el producto vectorial y obtiene directamente la velocidad del punto C. No sé si más o menos se comprendió esto. Sí, ahora sí, lo voy a poner bien. ¿Sí? Si voy a hacer un acto de colaboración, si quieren sacarle una captura de pantalla, no hay ningún tipo de problema. Avísenme cuando está y así ya... Si no tienen ninguna otra consulta, pasamos a otra duda que tengan o a los ejercicios que yo seleccioné para que veamos hoy. Así que los escucho. ¿Alguna duda más sobre este tema, sobre este ejercicio en particular? No, de mi parte no, era nomás ese paso justo de plantear las dos velocidades en B. Sí, ustedes siempre tengan en cuenta que el vínculo entre dos cuerpos rígidos, ese punto va a tener siempre la misma velocidad. No hay mucho misterio en estos ejercicios, por ahí hay un, no sé, por cómo es el mecanismo, hay movimiento restringido por ahí a una sola dirección y la otra componente vale 0, como por ejemplo el pistón, ¿sí? O el ejercicio 9, que es un collarín, creo que es el ejercicio 9 del trabajo práctico. Si no hay dudas con este ejercicio, no sé si tienen consultas en particular. Yo la dificultad la tuve
¿Cómo? Yo la dificultad de este ejercicio me la dio cuando tenías que combinar las dos ecuaciones, lo que era de incógnita W3 y W4. Sí. Creo que algo me comí porque no me salía cuando juntaba la ecuación. Lo pasé directamente a un sistema y me daba ahí bien. Sí, el tema, que como les digo yo, el esquema no ayuda mucho a este ejercicio, es a la realidad, y la geometría es media densa, porque tiene más cuestión de determinar los vectores posición que otra cosa, básicamente. Así que si sobre este ejercicio en particular no tienen consultas, pasamos a, no sé, a otras dudas que tengan de los trabajos prácticos, de cinemática, de rodamientos, y después vemos los dos ejercicios que tenía planteados para hoy. No sé dónde quedó esto. Ahí estamos. ¿No hay consultas, chicos, respecto al trabajo algún trabajo práctico? Bueno, evidentemente no. Bueno. Adrián, yo tengo una duda. En el de rodamientos, en el punto 6, igual Sí. es más que nada conceptual la duda. Dame un segundito que lo busco y pues ya ni me acuerdo cuál es el punto 6 del TP de rodamientos. A ver. Ejercicio 6, sí. O sea, yo para calcular la fuerza P, ¿solo tengo en cuenta las fuerzas que están actuando en el punto del rodamiento? Tipo, todas las demás de la barra no importan. Claro, a ver. Yo esto se lo había mandado a Daniel, el planteo donde está un poco más clarificador. Creo que nosotros lo vimos la última vez que nos vimos, ¿no? Vale la redundancia. Pero a ver, respecto a este ejercicio. El tema es así. Este ejercicio tiene más dibujito que otra cosa, ¿no? Si me permiten. Porque lo que nosotros siempre tratamos con este ejercicio es que ustedes visualicen la aplicación de todos los temas que nosotros vemos. Primero hago toda esta introducción y ahora te comento cómo se resuelve este ejercicio, que realmente es uno de los más sencillos de todos los que hay. Porque si ustedes ven esto es un árbol de transmisión sustentado por rodamientos, un rodamiento en el punto A, otro rodamiento en el punto B, y acá hay poleas, pero puede haber engranajes, puede haber un volante, no sé, puede haber otro elemento que sirva para transmitir potencia. Si nosotros, ustedes, como ya vimos correas, estaríamos en condiciones de poder determinar los esfuerzos en los ramales tenso y flojo, y con unos conocimientos mínimos de resistencia a los materiales y estática, podríamos determinar las reacciones de vínculo, ¿sí? Los vínculos, propiamente dicho, ¿sí?, es el punto A y el punto B, que son los rodamientos. O sea, lo que ustedes ven en resistencia a los materiales como un triangulito y es un vínculo de primera especie o de segunda especie, materializado, por ejemplo, en un árbol de transmisión, son los rodamientos. Lógicamente el rodamiento está incluido en un soporte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este ejercicio es, ya ni me acuerdo qué pedían, determinar la duración nominal. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer en este ejercicio, primero carga axial no tenemos, o sea, la carga axial recuerden que son las que se aplican respecto al eje X, ¿no? O sea, son las cargas que van a generar tracción o compresión. Por lo tanto, acá carga axial no tenemos, pero sí tenemos que determinar la carga radial equivalente. Que la carga radial equivalente, o mejor dicho, la fuerza radial, porque si nosotros recordamos que la carga radial equivalente, la P, ¿sí?, está compuesto de dos fuerzas, la fuerza radial y la fuerza axial. Fuerza axial no tenemos, así que mejor para nosotros. La fuerza radial nosotros la vamos a tener que determinar como la resultante, por ejemplo, para el punto A, de estas dos fuerzas que aparecen acá, de 150 newton y 475 newton. ¿Y cómo vamos a determinar la resultante?
a través del teorema de Pitágoras, porque estas son dos fuerzas que están a 90 grados. Una actúa en el eje Z y otra actúa en el eje Y. La reacción es una sola, pero como está el sistema de referencias, siempre se descompone de manera rectangular la reacción. Igual, creo, aguárdenme que tengo la presentación en algún lado, que va a ser un poco mejor que andar hablando sobre esto en el aire. A ver. Bueno, no tengo la presentación, sí, pero no dice mucho más que esto. Acá, bueno, la nota es, se tiene que determinar la resultante de las cargas sobre el apoyo, y es lo que yo les comentaba. Yo de estas dos fuerzas tengo que hallar la resultante. Las tengo que componer a través del teorema de Pitágoras, haciendo la raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 475 al cuadrado. Esa fuerza va a ser la fuerza radial, ¿sí? La que yo voy a emplear en la fórmula de la carga radial equivalente. Y lo mismo para el apoyo B. Yo voy a tener que hallar la resultante de estas dos fuerzas mediante el teorema de Pitágoras. A ver, vamos a la formulita. Aguárdenme un segundo. Acá tomemos solamente de esta diapositiva la fórmula. Fuerza axial no hay. Y al no haber fuerza axial, el valor de X, o sea, X toma un valor igual a la unidad, o sea, toma un valor igual a 1. Pero la fuerza radial, y vuelvo sobre esto, la fuerza radial que a mí me aparece en esta fórmula, yo para el esquema de cálculo del punto 6, la tengo que determinar, por ejemplo, para el apoyo A, como la resultante de estas dos fuerzas. Porque esta es una reacción en el punto A respecto al eje Y, y esta es la otra reacción en el punto A respecto al eje Z. Entonces yo tengo que componer estas dos mediante el teorema de Pitágoras y hallar la resultante. Esa resultante va a ser la fuerza radial, que yo voy a tener que usar acá, en la fórmula de la carga radial equivalente, que de todos modos me va a terminar quedando, como X toma el valor de 1, P igual a FR. Y lo mismo para el apoyo B. ¿Se entendió? No sé quién había preguntado. Sí, se entendió. O sea, solo tenemos en cuenta las reacciones de vínculo. Claro, sí, a ver, tiene más fuerzas, o sea, está el diagrama de cuerpo libre por ponerlo y para que vean que la cosa es mucho más compleja y que ustedes estarían en condiciones de hacer esto. Lo que pasa es que nosotros no hacemos ejercicios así integradores porque no tienen correlativa estática y resistencia a los materiales. Porque el problema de estos ejercicios, créanme, es determinar las reacciones de vínculo. Porque hay que saber toda la parte estática para poder calcular las reacciones de vínculo. Y después el tema de los rodamientos no sería tan complejo. Ahora, si yo tengo, no sé, en este punto, en el punto A o en el punto B, una carga axial, yo tengo que componer, como les dije recién, la carga de 150 con la de 475 para hallar la fuerza radial, y después tengo que considerar también aparte la fuerza axial y aplicar esta fórmula y determinar la carga radial equivalente. No sé si se aclaró algo o... Sí, buenísimo, gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos, con este trabajo práctico de rodamientos? ¿Algo que quieran ver? Si no tienen consultas, bueno, pasamos a los ejercicios que había seleccionado para que veamos hoy. A ver, vamos a seguir con rodamientos ya que estamos. Bueno, este es un ejercicio que tomamos en algún parcial hace ya algunos años y lo vamos a ver ahora, tiene una resolución bastante detallada, ¿sí? Dice de la siguiente manera. Estime la duración en horas y el número de revoluciones de un rodamiento 62.05 que gira 3.000 RPM y está sometido a una carga radial constante de 3.390,8 newtons y a una carga axial constante de 399,84 newtons. Bueno, acá pide un montón de cosas este ejercicio. ¿Qué debiera ocurrir con los valores calculados si la carga axial crece hasta 1920 newtons? Y después,
si la carga axial vuelve a ser de 399,84 y la carga radial le crece hasta 980, ¿qué conclusión podría obtener de la selección del rodamiento especificado para las aplicaciones deseadas? Bueno, acá tiene como 3 cosas que pide, vamos a ir parte por parte, ¿sí? Lo primero que a mí me dice es estimar la duración en horas y en millones de revoluciones del rodamiento 6205, que gira a esta velocidad angular y está sometido a estas cargas. Radial, 3390 y axial, 399. Bien. Como nosotros conocemos el tipo de rodamiento, vamos a la tabla y vamos a poder determinar la capacidad dinámica de carga y la capacidad estática de carga. ¿Sí? Ustedes recuerden que para poder determinar la carga radial equivalente para poder determinar la carga radial equivalente para un rodamiento rígido de bolas, yo tengo que ir a la tabla, que si me permiten en 2 segundos la buscamos. Más que nada, a modo de repaso. ¿Sí? En algún lado está acá. O sea, cuando nosotros trabajamos con los rodamientos rígidos de bolas, tenemos que ir a la tabla 1, creo que es. Sí. Y, como yo les comenté el otro día en la clase, tenemos 2 parámetros para poder determinar los coeficientes X e Y. Un parámetro que me va a posicionar en algún renglón de estos, que es el cociente entre la carga axial y la capacidad estática de carga, y otro factor u otro término que a mí me va a permitir saber si estoy a izquierdas o a derecha, o sea, o tengo estos pares de valores o estos pares de valores. Por lo tanto, carga axial sobre capacidad estática de carga, en este caso da 0,0512, y la carga axial sobre la carga radial da 0,1179. Voy a la tabla, ¿sí? Y determino que X vale 1 e Y vale 0. Debería dar eso, ¿no? Porque si vamos acá, 0,05, lo más cercano a 0,05 es 0,04, ¿sí? Y después para la carga axial sobre la radial es 0,11. O sea, yo estoy acá en el segundo renglón. 0,11 es menor que 0,24. Fíjense que ambas, o sea, carga axial sobre radial siempre se la compara con un coeficiente E. Por lo tanto, que 0,11 es menor a 0,24, voy a estar en esta parte de acá de la tabla. O sea que X va a tomar el valor de 1 e Y va a tomar el valor de 0. Voy a determinar directamente la capacidad, la carga radial equivalente, y la carga radial equivalente en este caso, por los valores que toman los coeficientes, va a ser de 3390,8, que es el valor de la carga radial. Profesor, Sí. ¿puede repetir lo de la tabla? Siempre me confundo. Sí. Los parámetros para entrar a la tabla, ¿sí? Primero es fuerza axial sobre capacidad estática de carga y fuerza axial sobre fuerza radial. Sí, con eso entro a la primera... Sí, o sea, Sí. estamos en la tabla. Fuerza axial sobre capacidad estática a mí me va a determinar el renglón en el cual yo me tengo que situar. Creo que daba 0,05. 0,05 no lo tenemos, lo más cercano que tenemos y próximo es 0,04. ¿Sí? Y después, el cociente entre la fuerza axial y la fuerza radial. ¿Ahí siempre bajamos o el más cercano? Y siempre el más cercano. Si tenés la suerte de que te cae justo, bueno, lo tomás, pero si no, el más cercano. O por defecto o por exceso. Ah, está ¿Sí? bien. Entonces, después, ya que sabemos en qué renglón estamos parados, que es el renglón número 2, creo que la carga axial sobre la carga radial daba 0,11, ¿sí? 0,11 es menor que 0,24, ¿sí? 0,11, que sería este valor de acá que yo estoy indicando, es menor que 0,24, por lo tanto, los valores que corresponden que nosotros tomemos es X igual a 1 e Y igual a 0. Ahí es porque me da menor, tomo la primera tabla. Si me daría mayor, tendría que tomar la segunda. Exactamente. Si te da menor,
tomas esta, y si te da mayor, tomas esta, que es lo que indica la desigualdad esta, ¿no? Y el parámetro de comparación o el coeficiente es esto que está acá. Perfecto, ahora lo entendí. Muchísimas gracias. De nada. Ya ni me acuerdo que pedía el ejercicio, ¿verdad? Estimar la duración. Bueno, nosotros ya tenemos la carga radial equivalente, tenemos la fórmula de la vida, ¿sí? Para poder determinar la duración del rodamiento. Fíjense que la capacidad dinámica de carga la tenemos porque conocemos el rodamiento, 14.000 newtons, ¿sí? La carga radial equivalente la tenemos, la calculamos recién. El exponente, como es un rodamiento de rígido de bolas, vale 3, que lo dice por acá por algún lado, y termina dando que la duración del rodamiento son 70,38 millones de revoluciones, que si nosotros esto lo pasamos a horas de funcionamiento va a dar 391 horas de funcionamiento. ¿Sí? ¿Esta primera parte se entendió? Sí, por lo menos yo sí. Bueno, cualquier cosa me dicen, chicos, ¿eh? El exponente lo sacó por tabla, ¿no? El P igual a 3. No, el exponente, hay dos valores del exponente. 3 para rodillos, 3 para bolas y 10 tercios para rodillos. No. Toda esta información está en este catálogo. Y está en la, calculo que en la teoría que habrá dado Daniel también está. Bueno, después la otra parte del ejercicio, la parte B. Después me dice, ¿qué debiera ocurrir con los valores calculados si la carga axial crece hasta 1920 newton? O sea, tengo que volver a determinar la duración del rodamiento, porque acá me está modificando la solicitación a la cual, o la solicitación que va a estar actuando en el rodamiento. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Fuerza radial 3390, fuerza axial 1920, que son los valores de esta parte B del ejercicio. El rodamiento lo tenemos porque el rodamiento no cambia. Carga axial sobre capacidad estática de carga, fíjense que da otro valor porque cambia la carga axial. Y la fuerza axial sobre la fuerza radial da 0,56. Entonces, si vamos a la tabla, ¿sí? A esta tabla de acá, carga axial sobre capacidad estática de carga que da 0,24, perdón, 0,24 o 0, sí, 0,24. 0,24, lo más próximo que tengo es 0,25, ¿sí? Esto que yo estoy marcándoles acá, o sea que me voy a tener que situar en este renglón, ¿sí? Y después la capacidad estática, la carga axial sobre la carga radial es 0,56. 0,56 es mayor que 0,37, ¿sí? 0,37 es el coeficiente contra el cual yo lo tengo que comparar. Por lo tanto, al ser mayor, yo me tengo que quedar con los valores de x igual a 0,56 e y igual a 1,2. ¿Sí? Entonces, x 0,56 y 1,2. Bueno, planteo la ecuación de la carga radial equivalente y me va a terminar dando que la carga radial equivalente es 4.202 newtons. Fíjense que es mayor, ¿sí? Es mayor la carga radial equivalente en el punto B que para el punto A. ¿Sí? Por lo tanto, la duración del rodamiento va a ser menor. Lo mismo, ¿no? Aplicamos la fórmula de la vida. La fórmula de la vida las tenemos escritas acá. Capacidad dinámica de carga sobre carga radial equivalente elevado al coeficiente. La carga dinámica no se modifica porque el rodamiento no cambia. La carga radial equivalente sí, porque la determinamos recién y da otro valor. Y el exponente vale 3. Entonces yo acá voy a obtener 37, o sea, una duración de 37 millones de revoluciones o 205 horas de funcionamiento. Más o menos vamos hasta acá. Sí. Sí, perfecto. Bien. Ok. La última parte del ejercicio, la parte C. Que acá también hay un poco de
de contenido teórico, una justificación que ustedes por ahí, y les toca un ejercicio parecido a esto, deberían dar, ¿no? Si la carga axial vuelve a ser de 399,84 y la carga radial decrece hasta 980 newton, ¿qué conclusión podría obtener de la selección de rodamiento especificada para las aplicaciones deseadas? O sea, yo lo que tengo que hacer con estos nuevos datos que están acá marcados es determinar nuevamente la duración y después en función de estos tres requisitos, el punto A, punto B y punto C, yo tengo que dar una opinión, un criterio, o mejor dicho, una opinión técnica al respecto de la selección de este rodamiento. ¿Sí? Entonces, se repite lo mismo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Fuerza radial, fuerza axial, carga axial sobre capacidad estática de carga da 0,05, carga axial sobre carga radial da 0,4, los coeficientes X e Y son estos. Yo determino la carga radial equivalente, me da 1269 newtons, lo que al darle una carga menor aumenta la duración del rodamiento, porque el rodamiento va a estar menos solicitado y me termina dando una duración de 7.460 horas de funcionamiento. Ahora bien, vamos a leer este párrafo y con esto concluye el ejercicio, pero es meritorio analizarlo, ¿no? Dice, si se consideran las horas de uso que servirá el rodamiento especificado, claramente se observa que el rodamiento ha sido mal seleccionado, pues vidas del orden de las 100 horas son sencillamente inaceptables. Para el caso C, este valor, si bien es más digno que en los casos A y B, de todas maneras no es suficientemente satisfactorio, por lo tanto se recomienda cambiar el rodamiento especificado. O sea, lo que tenemos que hacer, o la conclusión o la opinión que ustedes tendrían que haber volcado en un ejercicio de estas características, es mirar las duraciones. Por ahí, qué sé yo, lo que a uno le da más certidumbre es mirar la duración en horas de funcionamiento y capaz que no tanto en millones de revoluciones, pero fíjense que para el punto A la duración era de 391 horas de funcionamiento, para las condiciones del punto A, ¿no? Para las condiciones del punto B de 205 horas de funcionamiento y para el punto C, fíjense, de 7.460 horas. O sea, que claramente para las condiciones estipuladas para el punto A y el punto B, el rodamiento va a tener una duración muy, muy acotada, prácticamente nula, porque 200 horas de funcionamiento no es nada. ¿Sí? 200 horas de funcionamiento no es nada. Para el caso C, donde las condiciones de servicio bajan notablemente, o mejor dicho, las solicitaciones bajan notablemente, acá la duración se incrementa un poco y toma un valor un poco más razonable, ¿sí? Pero la conclusión es la sentencia de este párrafo, ¿no? Se recomienda cambiar el rodamiento especificado, porque las duraciones alcanzadas, tanto en el punto A como en el punto B, son, digamos, entre comillas, ridículas, si bien para el punto C, al bajar la solicitación que actúa sobre el rodamiento, mejora la duración, pero de todos modos es necesario el reemplazo de este cojinete. ¿Más o menos se entendió? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, chicos, pasamos al ejercicio de cinemática del cuerpo. No sé qué les parece. Si no les parece, no me comentan nada, pasamos. Sí. Yo no comentaba para no interrumpir tal vez a alguien que esta vez tenga alguna consulta. No, pero a ver, chicos, las consultas son ahora porque el viernes de la semana que viene es el parcial. O sea, les repito, me hubiese gustado estar en el aula porque la mejor manera de ver los ejercicios es desarrollándolos, pero bueno, estoy medio averiado. ¿Puedes subir? Quiero ver las preguntas de A, B y C de nuevo. ¿Cómo? En este ejercicio, las preguntas que pedía. Sí, para que suba.
Gracias. De nada. Bueno, pasamos al de cinemática del cuerpo rígido. Si no hay consultas, voy a cerrar esto. Bueno, lo voy a cerrar también. Bien, esto que ustedes ven acá fue un parcial que también tomamos en algún momento, no me acuerdo cuándo. Y el ejercicio es este que aparece acá, no tiene buena calidad de definición, pero bueno. Dice de la siguiente manera. La barra AB tiene una velocidad angular de 20 radianes por segundo en sentido horario. ¿Sí? Está indicado acá. Si por ahí ustedes pueden llegar a tener mejor visión, hay como una... simula, o mejor dicho, representa el movimiento que tiene que tener este conjunto de barras, porque hay una representación de las barras con un sombreado muy tenue. Cuando θ es igual a 60 grados, o sea, el ángulo que forma la barra con la horizontal, determine las velocidades angulares de la barra BC y la velocidad angular de la rueda. Ustedes siempre tengan en cuenta que estos problemas es una foto. O sea, para θ igual a 60, determinar en este caso lo que me pide. Si θ vale 65, 61, 59, 58, los valores van a cambiar. Bueno, si nosotros inspeccionamos un poco este ejercicio, fíjense que son dos barras. ¿Sí? Esta barra está articulada en el punto B con la barra horizontal, y la barra horizontal está vinculada a este disco. Que el disco tiene un apoyo o está fijo en su centro. O sea que el disco realiza un movimiento circular. No sufre ningún tipo de desplazamiento. Entonces, ¿cómo nosotros comenzaríamos a plantear esto? Antes de pasar a la resolución, porque si no, bueno, esto es muy fácil. Los escucho. Y no, deberíamos arrancar, por ejemplo, sabemos que el punto A no tiene velocidad. Entonces, podríamos empezar a plantear desde ese punto y determinar, plantear la ecuación impropia de la energía de la barra AB, de la velocidad en la barra AB. Claro, a ver, siempre hay que comenzar por el dato del ejercicio. Si bien la geometría siempre es dato de los ejercicios, pero cuando yo me refiero al dato del ejercicio es o la velocidad, o la aceleración, o la velocidad angular. En este caso, si nosotros planteamos la ecuación impropia de la velocidad para la barra AB, que yo le conozco la velocidad angular, si ustedes en la memoria se la recuerdan, sería la velocidad en B respecto, o sea, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más omega vectorial del vector posición. O sea que yo tengo tres velocidades, una velocidad angular y dos velocidades, ¿sí? Dos velocidades lineales. Yo necesito conocer al menos dos de esos parámetros de los tres para poder calcular el tercero, básicamente, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos la ecuación impropia de la velocidad del punto A es 0, yo conozco la velocidad angular y voy a poder determinar la velocidad del punto B. ¿Sí? Bien, ya tenemos la velocidad del punto B. ¿Cómo seguimos? ¿Están ahí, chicos? Sí, podrías plantearlo para el punto C también, pero no sabés la velocidad angular de BC. Bien. Pero es una de las cosas que yo tengo que calcular. Claro. O sea, lo que me dijiste es correcto. O sea, si yo planteo la ecuación que vos me decís, la impropia de la velocidad en la barra horizontal, la barra BC, no voy a conocer la velocidad del punto C, pero sí voy a conocer la velocidad del punto B. O sea que como incógnita me quedaría la velocidad del punto C y me quedaría la velocidad angular de la barra. Claro, similar al ejercicio que vimos al principio, que consulté. Sí, todos los ejercicios se resuelven siempre de la misma manera. El vínculo entre dos cuerpos rígidos, ese punto tiene la misma velocidad. Entonces,
la ecuación impropia la plantean para un lado y la plantean para el otro, arman el sistema de ecuaciones y después resuelven. ¿Y cuál sería la segunda ecuación que tenemos que plantear para poder resolver el ejercicio? La de la polea, que tiene velocidad angular ahí, en C. ¿Cómo la plantearíamos? Es correcto. O sea, viene por ahí, pero ¿cómo la planteamos? Y en el punto, si planteamos... un segundo. B por D no puedo hacer, ¿no? No. O sea, B, yo no puedo hacer la velocidad de C por el radio. O sea, no estaría mal eso. Tendría que ser por... ¿Por qué decís que estaría mal? No sé, digo. ¿De plantear la ecuación impropia de la velocidad entre C y D? Claro, bueno, sí. ¿Pero por qué decís que está mal? No, tenía entendido como que hacer directamente la velocidad por el radio estaba como... estaba mal. O sea, que habría que hacer la velocidad impropia de la velocidad. No, bueno, que después por ahí te quede omega por R, ¿sí? Si se trabaja no se trabaja de forma vectorial. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, ustedes plantean la ecuación impropia de la velocidad, tachan lo que vale 0, si es que se da eso en alguna parte del ejercicio, y trabajen siempre con ese método. Porque trabajando metódicamente estos ejercicios, no debería haber, y planteando bien los vectores posición, no debería haber problema. O sea, primera ecuación que nosotros tenemos que plantear es la de la barra horizontal, la ecuación impropia de la velocidad entre C y B. Y la segunda ecuación que nosotros tenemos que plantear es la ecuación impropia entre el punto D y el punto C. Fíjense que ambos puntos pertenecen al mismo cuerpo rígido, ¿sí? El punto C, en este caso, es el centro del disco que va a tener velocidad nula, y el punto C se encuentra en la periferia del disco y que va a tener una velocidad que yo la voy a poder determinar tranquilamente, ¿sí? Claro, después la igualo con la de la barra y podría despejar una, ¿no? Claro, o sea, yo, por ejemplo, acá diría velocidad en C respecto a B, ¿sí? O sea, sería velocidad en C es igual a la velocidad en B más omega vectorial vector posición, y después diría la velocidad en C es igual a la velocidad en D, que va a valer 0, más omega, que es la velocidad angular de la rueda, vectorial el vector posición. ¿Sí? Más o menos entendió. Igual esto lo tengo resuelto, ahora vamos a ver la resolución. Pero me interesa que antes de ver la resolución, o sea, ustedes, antes de empezar a hacer números en el ejercicio, en cualquier problema de física, siempre traten de establecer, aunque sea una ruta mental de cómo lo resolverían, ¿no? Primero que debo calcular, qué datos tengo, etcétera, etcétera. Una consulta, Adrián, con respecto a, por ejemplo, a la rueda, ¿no? Sí, yo hago repetime porque justo tosí, estoy mala miseria. Perdón. Sí. Tengo una consulta con respecto acá a la ecuación impropia de la rueda. Yo tomo la velocidad en C, va a ser igual a la velocidad en D más el omega por lo que sería el radio, ¿no? La distancia CD. Sí. Esa distancia CD, o sea, mi referencia sería, por ejemplo, yo pongo los ejes en C, ¿no? Planto los ejes en C y tomo como coordenada ahí. 0. A ver, vos tenés que... Acá, bueno, yo esto que lo dibujé a propósito, cuando lo resolví, fíjense que yo planteé el sistema de referencias acá, claro, en el punto A, más que nada para que quede la geometría positiva, ¿sí? Por lo tanto, si vos planteás la ecuación impropia entre C y D, o sea, decís que la velocidad en C es igual a la velocidad en D y qué sé yo, esto te queda C menos D, el vector posición. Por lo tanto, el vector posición te va a quedar negativo en este caso, te va a quedar un vectorcito mirando hacia abajo. ¿Sí? Sí, sí. No sé si con eso contesté tu pregunta o te dije... No, está bien, cierto, son vectores, o sea, listo. No es un tema escalar, no es distancia, o sea, son vectores, estamos hablando de... A ver, hay algunos libros que los problemas estos los tratan así de manera escalar.
yo la verdad no lo recomiendo, por más que el problema sea muy sencillo. Trabajen siempre de manera vectorial. Tómense el laburo de usar ese método, porque de esa forma, determinando bien los vectores posición y planteando bien las ecuaciones, no debería haber mayor historia con esto. Ahora vamos a pasar a la resolución. ¿Esto se ve? Calculo que sí, ¿no? O está, digo, por la nitidez más que nada. No, sí, se ve. Bueno, bien. A ver. Fíjense, se plantea la primera ecuación, la ecuación entre el punto B y el punto A, ¿sí? O sea, si nosotros queremos recordar, permítanme, lo tengo acá. Este es el punto A, punto B. Se plantea la ecuación impropia de la velocidad entre estos dos puntos del cuerpo rígido para poder determinar la velocidad del punto B, ¿sí? La velocidad del punto B, bueno, está determinada más abajo, pero si yo miro esta ecuación impropia, tengo todos los datos para poder calcular la velocidad del punto B tranquilamente. Y esta ecuación, bueno, la llamamos ecuación número 1. Después, fíjense, se plantean dos ecuaciones. Son estas dos ecuaciones que aparecen acá. A ver, lo voy a esperar un segundo, para no andar subiendo y bajando. Acá. Esperen, estoy tratando de ubicar esto. Aguarden un cachito, Ahí. Ahí está. Fíjense, se plantea la ecuación impropia de la velocidad del punto C al punto D, ¿no? Velocidad de C es igual a la velocidad del punto D, que es el centro de la rueda, este puntito que, bueno, este punto que está acá, este punto que está acá, más velocidad angular de la rueda, que no la conozco, es una de las incógnitas del ejercicio, vectorial C menos D. ¿Sí? Por lo tanto, el punto C menos el punto D me va a dar un vector posición determinado. Y después planteo la otra ecuación impropia de la velocidad entre el punto C y el punto D. Entre el punto C y el punto D, perdón, entre el punto C y el punto B, y queda escrita de esta manera. Velocidad en C es igual a la velocidad en B más vectorial, más omega de la barra vectorial, el vector posición. Se igualan estas dos ecuaciones y voy a poder obtener esta expresión. Que si yo miro esta expresión, yo la geometría la conozco, ¿sí? Fíjense cómo quedó, ¿no? A eso me refiero. Yo la geometría la conozco, velocidad en B lo conozco, las únicas dos incógnitas que yo necesito determinar y que me pide el ejercicio es la velocidad angular de la rueda y la velocidad angular de la barra. Bueno, fíjense que, bueno, acá está la determinación. A ver, conceptualmente esto se entendió, porque entender cómo se plantea esto, ya está el 50% del ejercicio resuelto, ¿no? ¿Se entendió por qué se plantean estas dos ecuaciones? Adrián, yo te quería hacer una consulta, que Sí. creo que igual acá se me está mezclando, pero la clase pasada, no, la anterior, habíamos visto, por ejemplo, que cuando teníamos una rueda en el punto de contacto, ¿sí? Con el suelo, o bueno, en el punto de contacto, digamos, con el suelo. Creo que era el ejercicio 11 o 12. Me parece que sí. Que ahí habíamos dicho que en ese instante la velocidad tangencial era 0, ¿no? Sí, bueno, pero porque esa rueda estaba en contacto con una superficie. Ok. Acá vos no tenés, sí, mirá, volvemos a ver el esquema. Sí. Acá nosotros no tenemos. Claro, no hay contacto ahí. Bueno, acá nosotros no tenemos. Esto es como si fuese. Capaz que meto la pata, pero esto es como si es el mecanismo de una máquina de coser, ¿no? O sea, esta leva y este volante gira. Distinto es cuando, no sé, si en vez de estar con el punto ahí D... nuestro punto de contacto sería D en realidad, ¿o no? No, el D porque es... en D es 0, justo. No, el punto D, el punto D es un punto donde está el vínculo que le permite girar sobre ese eje, ¿sí? Es un eje que atraviesa la figura, a la rueda. Ahora, distinto sería no está si... como amurado a la pared ni nada, una cosa así, no es que...
No, le permite girar libremente, porque si no, no tendría sentido que me pidan la velocidad angular de la rueda, porque tampoco se movería el mecanismo. Si la rueda está fija, esto no tiene sentido, la tendría que dar todo cero. Porque imagínense que si la barra AB gira en sentido horario, la barra BC tiende a empujar. Esperen que voy a poner el lápiz. Tiende a empujar. O sea, la barra BC tiende a empujar el disco para allá, ¿no? Salvando la distancia, me salió horrible. Y esto giraría en sentido antihorario. No, perdón el mamarracho, pero bueno, más o menos se entiende. De la manera que lo planteás vos, si la rueda está fija, nada de todo esto ocurriría. No, yo lo tomaba como un eje, tipo un empotramiento de un eje. Más para Distinto sería, si yo tengo un esquema parecido a este, ¿sí? Pero en vez de tener un vínculo acá, que me permita que la rueda solamente gire, está apoyada sobre una superficie. El punto de contacto ahí, como es el centro instantáneo de rotación, tiene velocidad igual a 0. Pero este es un esquema totalmente distinto, ¿sí? O sea, si bien pueden parecer los problemas, valga la redundancia, parecidos, cada problema es particular, ¿sí? O sea, no se confíen de que, no sé, por ahí les toca un ejercicio, por decir, ¿no? Un ejercicio en el examen parecido a este y no den tantas cosas por sentadas, ¿sí? Analicen todo, analicen bien cómo se mueve el mecanismo. Y nada, eso. ¿Más o menos entendió cómo es la lógica de resolución de esto? Bueno, aparentemente sí. Bueno, seguimos con... Sí, más o menos como el ejercicio que hoy explicaste del 10, que tenía como dos movimientos, como se unía en un punto, había que igualar la... Claro, Sí. O sea, porque, a ver, este punto, el punto C, pertenece tanto a la barra como al disco. Por lo tanto, ese punto tiene la misma velocidad para la barra que para el disco. El punto B tiene el mismo criterio. Como comparten el punto B ambas barras, la que está inclinada y la horizontal, la velocidad del punto la velocidad del punto B va a ser la misma para ambas barras. Y eso es lo que uno se tiene que dar cuenta cuando resuelve esto, qué puntos tienen la misma velocidad para poder plantear la ecuación impropia de la velocidad o de la aceleración. ¿Sí? Perfecto. Adrián, te hago una consulta, perdón, Sí. sea reiterativo. No, sí, me estaba ahí no sé, cuando yo hago la diferencia entre C y D, ¿no? Sí. Yo C lo tomo como si fuera 0,2 más lo que sería el coseno de alfa de la barra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? No sé, porque digo como que el punto C lo tomo desde el punto de referencia. Depende. A ver, vos me estás hablando para la ecuación impropia de C respecto a B o de C respecto a D. De C respecto a D, por ejemplo. Bueno, solamente 0,1. O sea, vas a tener, si es C menos D. Está bien, es la distancia, digamos, entre C y D. Listo. A eso como que... Claro, o sea, en este caso es un radio que está medido verticalmente. Sí, y porque está en esta posición, ¿no? Si por ahí el punto C está acá y vos tenés solamente el radio del disco o de la rueda, vas a tener que descomponer en X y en Y. ¿Sí? Claro, para hacer el producto cruz con omega. Claro. Igual sigamos mirando la resolución, que todo esto está tratado más abajo. A ver. Bueno, el vector posición AB, ¿no? Para la primera parte del ejercicio, esto de acá, sí, lo mismo. Fíjense, la componente en X de AB no es otra cosa que el módulo del vector AB por el coseno de 60. Fíjense que ambas proyecciones, si yo hago B menos A, me va a quedar positivo, ¿sí? Me va a quedar un vector cuya flecha termina en el punto B, si yo hago B menos A. Bueno, la componente en X de AB es 1/10 y la componente en Y del vector AB es 0,17. Este es el vector posición AB
que me termina quedando. Después, bueno, si bien acá, ¿por qué esto está así? Esperen un segundo, ¿eh? ¿Por qué está en X02? Ah, bueno, fíjense. Acá está, bueno, está un poco medio complicado determinar el vector posición, pero bueno, a ver. El punto C, si yo lo determino, o sea, porque lo mejor muchas veces, para poder, cuando las geometrías son complejas o no son tan sencillas, es ubicar las coordenadas de cada punto, ¿sí? Respecto al sistema de referencias que nosotros planteamos. Y una vez que yo tengo determinado las coordenadas de cada punto, yo lo único después que tengo que hacer, si es C menos D, restar C menos D. Si es A menos B, restar A menos B. Por eso fíjense lo siguiente. El punto C es 0,1 más 0,2 en X. ¿Esto qué es? Fíjense lo siguiente. Esperen que... ¿Esto qué es? 0,1 es la proyección de la barra AB en la horizontal. O sea que 0,1 yo voy a tener hasta acá. ¿Se entiende esto? Y después 0,2 va a ser este segmento de acá. De A a C yo voy a tener todo este segmento. ¿Sí? Voy a tener 0,1, que es la proyección de esta barra con la horizontal. Y después voy a tener BC, que es 0,2. Por eso, la componente del punto C es 0,1 más 0,2. ¿Esto se entendió, chicos? Sí, perfecto. ¿Cómo? Sí. Ok. Esperen un segundo. Bien. Y fíjense, la componente en I de esto me termina quedando igual, o sea, como me termina quedando igual a esta proyección, ¿no? Porque el punto C se encuentra en la misma altura, digamos, que el punto B se encuentra a la misma altura que el punto C. Por eso, la componente en I del punto C es 0,1732, lo que aparece acá. Y después, para el punto D, lo mismo, ¿no? Para el punto D, que es este punto que está acá, en X es exactamente igual, porque fíjense que C y D se encuentran alineados, aunque no me salió alineada la línea. ¿Sí? C y D se encuentran alineados. Y después la componente en I del punto D es 0,1732, así que es esto de acá, más 0,1. Y esta es, bueno, no es lo mío dibujar con el pencil acá. Y esta sería la cota total o la posición del punto, ¿no? Entonces, si yo hago C menos D, fíjense que me termina dando menos 0,1. Que menos 0,1 no es otra cosa. Esperen que borro todo este mamarracho. Menos 0,1 no es otra cosa que el radio que a mí se me configura acá. Si yo hago C menos D, voy a tener un vectorcito que va a apuntar hacia abajo y va a ser así. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Y bueno, después creo que son los numeritos nada más que se agregan al final. Bueno, se determina la velocidad del punto B, da esto. Y después esto que ustedes están viendo acá con el número 2 es la igualdad, esta que se planteó más arriba como sistema de ecuaciones para poder determinar las velocidades angulares de la barra, PC y de la rueda. Y terminan dando esos valores. La rueda tiene una velocidad angular de 34,6. Fíjense lo que yo les decía. Si esta barra, o sea, si esto gira así, es un horror como me sale esto, pero bueno. Si esto gira así,
esta barra vertical, horizontal se mueve hacia la derecha, ¿sí? O sea, se mueve en este sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que la rueda va a girar así. Independientemente de que yo a veces no tengo forma de corroborar si el número está bien, por lo menos el sentido sí, el signo, mejor dicho, ¿no? Y después la velocidad angular de la barra, BC, da 10 radianes por segundo, positivo también, porque este punto C se va a encontrar un poco más arriba, ¿sí? Este punto B va a bajar un poquitito y la barra tendría una velocidad angular de más o menos en ese sentido. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno, estos son los dos ejercicios que yo había preparado para dar hoy. No sé si tienen alguna consulta de este ejercicio o de algún otro ejercicio. Aparentemente no. Bueno, si durante la semana tienen alguna consulta, me pueden enviar un correo, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando me den tiempo, ¿no? No me lo van a enviar el jueves a la noche y el viernes rinden, ¿no? Si no tienen consulta, yo los dejo en libertad. Había un alumno que me quería preguntar sobre algo del lunes que viene. Así que el resto, chicos, si no tienen consultas, quedan en libertad. Gracias, Adrián. Bueno, profe, buen fin de... Oh, profe, gracias. Chau, chicas. Muchas gracias. Chau. Adrián, discúlpame, Sí. antes que le responda la consulta acá al compañero. Yo me ha enviado un correo para rendir. Sí. La verdad que no llego porque se me juntan con otros parciales. ¿Qué hago? ¿Te respondo el mail tipo como que me bajo o no es necesario? No, quédate tranquilo. Yo le tengo que pasar a Rodrigo, que es el ayudante que se va a encargar de los exámenes, porque Daniel me parece que no va a estar el lunes, y ya tu nombre no lo agrego y listo. Listo, porque, a ver, la idea era ir aprovechando, ¿no? Una oportunidad más, pero bueno, se me juntan justo 2 parciales más de otras 2 materias, así que tengo 3 esa semana y... No, sí, me imagino. No tengo forma. En algún momento también estuve así cuando estudiaba. De todas maneras, creo que les comunicamos las fechas. Viene el 4 es el parcial, el 11 hay clase de levas, y después los otros 2 viernes hay recuperatorio del primero y del segundo, o del segundo y el primero, no me acuerdo. Sí, creo que era así. Y después, en mesas de diciembre ya lo vamos a comunicar, pero por ahí alguna fecha también va a haber y una en febrero. Buenísimo. Bueno, gracias, Adrián. Que te recuperes. Buena semana. Buen fin de semana, chao. Muchas gracias, hasta luego. No sé quién quería preguntar algo. Sí, yo, si quieren preguntar otra cosa a los chicos, hasta que busque bien las cosas. Yo, Adrián, te quería preguntar el tema de los catálogos de correa y rodamientos. ¿Hay que armar selección de las tablas o se lleva todo el catálogo ese que tiene las fórmulas también? Y a ver, si llevas el catálogo yo no te puedo decir que no. O sea, en ningún catálogo yo no te puedo decir que no lleves el catálogo. Tampoco te puedo decir, hace un extracto, que tengo que andar controlando a cada uno. Lleva el catálogo. Si no querés gastar, pues son un montón de hojas, ¿no? Podés hacer un extracto también, eso manejalo vos. Tomalo también como una ayuda, ¿no? Porque, bueno, ahí en lo que es rodamientos están todas las fórmulas, correas también. Pero sí, la idea es que te lleven catálogos. Por si le llega a tocar, bueno, hablando el lunes algo de correas, que todavía no lo tenemos definido, y el viernes rodamientos les va a tocar, por supuesto. Bien, perfecto. Y el tema son las modalidades, 2 ejercicios prácticos y 2 preguntas teóricas. 2 ejercicios prácticos y las preguntas teóricas las va a definir Daniel. De la teoría siempre se encarga Daniel, pero
Se suele tomar entre 3 y 5 preguntas, en función también de cómo sea la actividad práctica, si por ahí son ejercicios medio largos. ¿Está bien de modalidad de multiple choice o desarrollo? No, a desarrollar, como fue el primer parcial. Bien, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, chicos? Adrián, Sí. el recuperatorio del lunes es en Medrano, ¿no? El segundo piso es en Medrano.